9:50 de la mañana, 10 minutos para que lleguen las 10. Nosotros seguimos aquí en Business Conexión con la mirada puesta en detalle en todo lo que está pasando en lo económico, en lo geoeconómico. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy con múltiples asuntos sobre la mesa y sobre todo mirando los últimos datos que hemos conocido incluso con los mercados cerrados en Wall Street el viernes. Sí. Bueno, conocíamos PIB también, por cierto, que ha crecido menos del tercer trimestre, ¿no? La economía americana en el cuarto. Y ese deflactor al consumo que ya por fin llegaba a conocerse, ese 2,5 interanual, un poquito menos en la mensual. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo va esa batalla? Bueno, lo primero es que aquí se está vendiendo la narrativa de que se ha ganado la batalla contra la inflación y obviamente no ocurre, ¿no? El dato de inflación publicado el viernes es malo en todos los sentidos. Primero, la inflación se acelera a 3 y a 6 meses. Además, el dato, por supuesto, lo que muestra es que empeora con respecto a principios de año, porque es que además se revisó al alza el dato de enero. Es decir, no es solamente que el dato de febrero no fuera bueno, es que se revisó al alza el dato de enero. Por lo tanto, lo que nos está demostrando es que el famoso Inflation Reduction Act, la ley de reducción de la inflación de Biden, lo único que ha hecho ha sido perpetuar la inflación. Y que, desde luego, no tiene ningún sentido empezar a llevar a cabo políticas expansivas con este nivel de inflación. Porque lo que se está demostrando es que desde todos los niveles la inflación estaba reduciéndose el año pasado simplemente por un factor, que era el factor de mirar los datos con respecto a una base mucho más elevada. Claro, si tienes un 9% de inflación un año, pues la inflación baja, pero los precios siguen subiendo y además siguen subiendo en todos los niveles más preocupantes para los ciudadanos. No es una sorpresa, por lo tanto, que el descontento de los americanos con la política económica sea muy elevado. Con esos datos, ¿se refrenda, se sostiene la necesidad de un recorte de tipos por parte de Powell? Para nada, para nada. Es que de hecho sería un peligro absoluto, porque claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Reserva Federal en esta época de alta inflación ha acudido solamente a la bajada de tipos como política monetaria. Porque aunque se ha reducido el balance por los bonos que iban venciendo en el balance, lo que ha ocurrido es que las inyecciones de liquidez por la puerta de atrás han estado aumentando. Por lo tanto, la liquidez neta ha estado subiendo. Y eso, desde luego, lo que ha hecho ha sido dejar una de las patas fundamentales de la política monetaria fuera del alcance de la Reserva Federal. Para evitar que se generasen distorsiones o problemas con los bancos norteamericanos, etcétera, tal, pues ¿qué es lo que han hecho? Masivas inyecciones de liquidez por el mercado de repos reversos, también obviamente vía aumentos de liquidez por la ventana de liquidez, pero claro, lo único que ha quedado son los tipos. Entonces, si ahora bajas los tipos, el gobierno, que ya ha ignorado todas las señales de alarma y que ha aumentado el déficit masivamente y que sigue gastando como si no hubiera mañana, y los sectores más endeudados no van a reducir sus desequilibrios, por lo tanto, sería contraproducente en todos los sentidos, ¿no? Hablabas de esa liquidez, si miramos sobre todo aquí en Europa también, llega ese fin de la liquidez neta y entonces... Bueno, la liquidez neta es lo que ha sostenido a los mercados, ¿no? Los mercados han estado aceptando expansión de múltiplos y con un nivel de complacencia muy elevado gracias a que la liquidez era mucho más que el crecimiento económico. De hecho, el crecimiento de la liquidez era casi el doble que el crecimiento económico. La masa monetaria global está en unos 104, 106 billones de dólares. Es decir, no ha habido... Estamos hablando todo el tiempo de políticas contractivas de los bancos centrales, pero aquí no ha habido políticas contractivas. Aquí ha habido una moderación en un exceso previo absoluto, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Ahora que se está consumiendo esa liquidez excesiva que había en el sistema,
Bueno, pues lo normal es que el mercado deje de asumir esta expansión de múltiplos y deje de tener este nivel de autocomplacencia tan elevado en el que hemos vivido. ¿Significa eso que vamos a tener un desplome? No, porque como el nivel de liquidez no solamente no se reduce como se debería reducir, sino que además se está manteniendo, pues lo normal es que el mercado siga descontando lo que va a pasar a futuro. Y lo que va a pasar a futuro con un gobierno que gasta como si no hubiera mañana y con una situación de deuda tan elevada, pues lo que está haciendo el mercado literalmente es asumir que si no es dentro de 6 meses, va a ser dentro de 12, que vamos a tener de nuevo destrucción monetaria, claro. Y antes de pasar a Argentina, que quiero hablar sobre ese punto, pero decías lo que está a futuro. Esta mañana ha publicado Financial Times cómo las compañías americanas están corriendo a emitir deuda y bonos para evitar la volatilidad de las elecciones. ¿Qué descuentan? Bueno, yo creo que estas son ya empezamos, ya se está generando. Uy, qué miedo que viene Trump. Esto ya lo hemos vivido, ¿eh? Uy, qué miedo que viene Trump. Las empresas están preocupadas porque viene Trump. Hombre, pues lo dudo, con todos mis respetos. No, lo que están haciendo las empresas es emitir más porque todavía hay una elevadísima liquidez y por lo tanto los bancos de inversión les están diciendo a las empresas, oye, que todavía todo lo que emitas se va a vender, por lo tanto aprovecha esta ventana porque es un momento bueno para emitir deuda. Pero no tiene ningún sentido pensar que es por las elecciones. Y no tiene ningún sentido que sea por las elecciones porque las empresas pues sí tendrían que estar preocupadas por 2 factores, ¿no? Uno, porque Biden está prometiendo otra nueva subida de impuestos, ¿de acuerdo? Después de haber aumentado la deuda en más de 6,3 billones de dólares y porque las regulaciones que están limitando la capacidad de las empresas de crecer, pues las quiere aumentar también. Entonces, no, siempre lo de las elecciones suena como muy bien, ¿eh? Suena, ¡ah, Dios mío, que vienen las elecciones y que va a cambiar todo si gana un presidente u otro! Yo tuve la oportunidad de conocer al presidente Bush hijo, y decía que después de pasar 15 días en la Casa Blanca le llamó a su mujer y le dijo, vámonos de vacaciones que yo no puedo hacer nada. O sea, la realidad de Estados Unidos es que el sistema, lo que es la Casa Blanca, las diferencias en política son muy pequeñas y la tenemos en la evidencia que cuando ganó Biden, que ha mantenido todas las aranceles y todas las políticas económicas de Trump, ha mantenido todas las órdenes ejecutivas de Trump, y sin embargo nos cuentan que todo va de maravilla y que ahora va a ir fatal porque no sabemos si va a ganar Trump, pero porque se teme que vaya a ganar Trump. La realidad, al final, en Estados Unidos, ahora, es que después de haber dopado la economía con deuda de una manera completamente injustificada y de haber llevado a cabo todas esas políticas keynesianas que nos venden todos los días como la panacea, el descontento de los ciudadanos con la economía es elevadísimo. Es que el nivel de aprobación de la economía de Biden no llega al 40%. Y por terminar, pues si estamos hablando de a quién se le mide con lupa, es el que lleva un poco más de 100 días en el poder, está Milei. Bueno, ese enfrentamiento también con Bukele, donde se le acusa de cuántos o no logros está haciendo desde que ha llegado. ¿Cómo es esa realidad de Argentina bajo las críticas? A ver, aquí estamos viviendo en la narrativa de que cuando el objetivo de un gobierno es llegar a aumentar masivamente la deuda, aumentar masivamente los impuestos y destruir la economía, entonces eso se puede hacer perfectamente, urgentemente y de manera contundente. Pero si lo que se llega es a reducir los desequilibrios, entonces hay que ser pausado y hay que ser calmado. Mira, en Argentina yo llevo más de 12 años escuchando que la inflación no tiene nada que ver con la política del gobierno, que la pobreza está mal calculada, que Argentina es una maravilla de políticas sociales, etcétera, etcétera. Y ahora de repente la narrativa ha decidido recordar la inflación en Argentina y le echan la culpa a un señor que lleva 100 días. Le echan la culpa a un señor que lleva 100 días y que ha recibido la peor herencia de la historia de cualquier economía, que es
12.000 millones de negativos de reservas netas en el Banco Central, más una emisión de deuda remunerada por ese Banco Central, que es emitir moneda a futuro, más un déficit fiscal brutal, un cepo cambiario que ha hundido a los exportadores, etcétera. Y lo que está haciendo es solventar todos esos problemas, pero pensar que todo eso se soluciona en 100 días es una vergüenza, sobre todo viniendo de gente que durante años no ha dicho una sola palabra sobre Argentina, ni una, no hemos escuchado. O sobre El Salvador, igual, hablabas de Bukele. A Bukele ahora se le dice, no, es que claro, no existe el milagro económico de El Salvador. Ah, ¿no? Porque El Salvador está creciendo un 3% y Latinoamérica está en estancamiento otra década que se va para adelante. Ah, ¿no? Porque ha pasado de ser el país más inseguro de toda la región al país más seguro de la región. Hombre, yo creo que la gente en los países aquí, desde nuestro púlpito de socialdemócratas aquí que vamos dando lecciones a todos los demás, deberíamos por lo menos reconocer que Milei ha recibido la peor herencia de toda la historia y que eso no se soluciona en 100 días y que el cambio en El Salvador por lo menos está permitiendo que la gente salga a comprar sin pensar que les van a matar. Pues Daniel Lacalle, de Entresis, como siempre ha sido un verdadero placer una vez más tenerte aquí. Gracias, feliz jornada. Muchas gracias, igualmente. Y nosotros terminamos esta edición de Business Connection, pero ya saben, síganos con toda